comenzamos una nueva serie. La semana pasada cerramos con la serie de pelea. Hoy comenzamos una nueva serie que le hemos llamado Bucket List de Jesús. Bucket List de Jesús. Si nunca has escuchado este término de bucket list son dos palabras para describir. La verdad es que hay cosas, ¿cuántos saben que hay cosas que son difíciles de traducir? Yo siempre digo que es una bendición ser bilingüe, pero a veces se complica nuestra vida de bilingüe. Bucket list, hay cosas difíciles que son tan difíciles de traducir, pero quiero tratar de explicar. Bucket list es un término que está compuesto de dos palabras en inglés que realmente no tienen mucho sentido cuando las traduces literalmente, pero en términos generales bucket list se refiere a una lista de metas que tú quieres cumplir antes de morir. Bucket list se compone de cosas, de deseos, cosas que tú quieres hacer antes de tú partir a una mejor vida, experiencias que tú quieres vivir, sueños que deseas que se hagan realidad antes de tú morir. Eso es bucket list. Y estas próximas 7 semanas vamos a estar hablando bajo este tema, el bucket list de Jesús. Alguien diga bucket list de Jesús. Aquí vas a aprender inglés hoy. Una lista de cosas antes de nosotros expirar. No sé si has escuchado a alguien alguna vez decir: antes de morir me gustaría ir a cierto sitio. Antes de morir me gustaría hacer ciertas cosas. Yo no quiero algún día en mi vida, me gustaría comprarme tal cosa, algo que nunca he tenido. Y hoy en este primer mensaje de esta serie de Bucket List de Jesús, no te pierdas esta serie, iglesia, porque esta serie yo sé que va a bendecir tu vida. Mi oración es que tú abras tu mente, mi oración es que tú estés muy pendiente. Estas próximas 7 semanas yo sé que Dios va a impactar tu vida y va a cambiar tu vida de lo que era antes para hacer algo nuevo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una diferencia cuando hablamos de la lista de deseos de bucket list. Hay una gran diferencia que mi intención es que tú entiendas esto, que hay cosas que nosotros queremos hacer antes de morir y hay cosas que nosotros tenemos que hacer antes de morir. ¿Cuántos entienden eso? Y en esta serie quiero mostrarte 7 cosas que toda persona debe hacer. Antes, en mi pueblo dice antes de estirar la pata. En inglés se dice before you stick the leg. I don't know. You see what I'm saying? Something just don't translate. Estas 7 cosas no fue que se me ocurrieron a mí, no fue que yo me senté a ser creativo, no fue que yo las leí en un libro, no fue que tampoco las encontré en Google. Estas 7 cosas que vamos a hablar en esta serie las encontré en la Biblia. De hecho, Jesús las mencionó, estas 7 cosas Jesús las mencionó, los 7 bucket list de Jesús. De hecho, Jesús logró cumplir estas cosas antes de morir. Jesús logró en su último día antes de morir en la cruz del Calvario, sabiendo que iba a morir, Jesús cumplió esta lista de 7 cosas que quería hacer antes de partir al cielo. Ese día que nosotros conocemos como Viernes Santo, ese día que nosotros celebramos y recordamos la crucifixión de Jesucristo, no solo vemos a Jesús morir, sino que ese día lo vemos cumplir su bucket list. En las últimas palabras que Jesús pronunció antes de morir, en sus últimas 6 horas de su vida, Jesús hizo 7 declaraciones. 7 declaraciones que quedaron escritas en la palabra, que quedaron registradas en la historia del mundo. 7 cosas que toda persona debe hacer antes de morir. 7 cosas que todas personas que tienen que hacer antes de morir. Y quiero advertirte que lo que vamos a hablar, esto tiene que ver, hay cosas que no tienen que ver con la salvación.
Pero estas 7 cosas tienen que ver con la salvación. Estas 7 cosas son las cosas que te van a abrir la puerta para tú llegar al cielo. Estas 7 cosas fueron las 7 cosas que Jesús se aseguró de hacer. Y se aseguró de que nosotros viéramos qué hacer antes de nosotros llegar a esa gran promesa. ¿Cuántos quieren llegar al cielo un día y disfrutar de esa gloria de Dios? ¿Cuántos quieren llegar? Yo sé que no quieres llegar hoy todavía, pero un día tú quieres llegar. Un detalle significativo de las últimas expresiones de Jesús es que las primeras 3 expresiones que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Jesús la hizo durante la luz del día. Las otras 4, las últimas 4 la hizo en horas de oscuridad. Y es importante que tú entiendas eso y que tú sepas eso. Las primeras 3 tenían que ver con la relación con la gente. Las primeras 3 resoluciones, las primeras 3 palabras de Jesús tenían que ver con su relación con la gente. Las últimas 4 tenían que ver con su relación con Dios. ¿Alguien entiende eso? Su relación con la gente y su relación con Dios. ¿Sabes qué? Alguien necesita saber que tú tienes que, mientras tú caminas en Cristo, mientras tú caminas en tu servicio a Dios, asegúrate que en tu bucket list, en esa lista de cosas que tienes que hacer, asegúrate que esté incluido tú estar bien horizontalmente con la gente que está al lado tuyo y tú estar bien con Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Asegúrate que en tu bucket list, antes de tú terminar tu vida, que tú estés bien con la gente. Y asegúrate de estar bien con Dios. Lo primero que tenemos que asegurarnos es como dice en Lucas 23, el versículo que acabamos de leer. Y vamos a ver la primera cosa en la lista de Jesús. En esa porción bíblica vemos la primera cosa en la lista de Jesús. En la primera cosa que yo me atrevo a decir que es nuestro mayor problema. Yo me atrevo a decir que es nuestra mayor necesidad. Cuando hablamos del perdón, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras el mundo trataba a Jesús de la manera más cruel, mientras el mundo trataba a Jesús de la peor manera que tú puedes tratar a una persona, vemos a Jesús tratando al mundo de la manera más amorosa. Vemos a Jesús tratando al mundo de la manera más misericordiosa. Y muchos de nosotros vivimos amargados porque alguien nos criticó. Y muchos de nosotros vivimos amargados porque alguien nos debe dinero. Y muchos de nosotros vivimos amargados porque alguien no me ayudó cuando yo necesitaba que me ayudaran y no me ayudó. Mas sin embargo vemos a Jesús sufriendo el maltrato de los maltratos y Él devolviendo el amor y la misericordia. Yo vengo a decirle a alguien hoy en día, vengo a decirte en este día que hoy es un día para yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy hablando en este día, pero hoy es un buen día para tú borrar todas esas faltas. Hoy es un buen día para tú borrar todas esas ofensas y comenzar como decimos, borrón y cuenta nueva. Comenzar con una pizarra limpia, con una pizarra sin listas de ofensa. Sí. Es como que mientras yo me preparaba, yo me hacía un cuadro en mi mente. Y es como que cuando nacimos con una pizarra. Y en el camino de la vida vamos apuntando cosas en esa pizarra. Y vamos apuntando ofensas que nos hacen. Todas las veces que nos critican. Todas las veces que nos fallan. Todas las veces que nos hacen mal. Pues yo vengo a decirte en este día que hoy es un buen día para hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día para nosotros comenzar de nuevo. Hoy es un día para nosotros mirar a Jesús. Jesús en una sola expresión nos dice a nosotros cómo nosotros podemos borrar esa pizarra.
¿Cómo nosotros podemos borrar y comenzar de nuevo? Y comenzar en seco. Jesús en una frase diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en su momento de maltrato. Borrón y cuenta nueva. Hay 3 cosas que debemos hacer en cuanto a nuestra relación con los demás. Para asegurarnos de que no solo vivamos en paz, sino que estemos en paz. ¿Cuántos saben que hay una diferencia? Hay cosas que podemos hacer para que tú aprendas a vivir y a estar en paz. Número 1, lo que tenemos que hacer es poner y fijar nuestra mirada en Dios. Poner y mirar nuestra mirada en Jesús, en la meta, en el blanco. Pon tu mirada en Jesús. Si tú estabas aquí el viernes, hablábamos de esto. Hablábamos acerca de la importancia de nosotros mantener nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque la mayor injusticia en la historia del mundo, si vamos a hablar de injusticia, si pudiéramos poner la injusticia en el libro de Guinness World Records, la mayor injusticia en el mundo fue crucificar a Jesús en la cruz. Al Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra y lo crucificaron. La mayor injusticia de este mundo la sufrió Jesús. Lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él, lo clavaron en la cruz al Hijo de Dios. Y mientras él moría, mientras él estaba en su agonía, al frente de él, ahí estaban ellos apostando por su ropa. Y mientras Jesús está viviendo este cuadro de maltrato, la gente riéndose, la gente escupiéndolo, la gente golpeándolo, todo el mundo burlándose de él. ¿Y qué había en la mente de Jesús en ese momento? Su enfoque estaba en el Padre. Mientras él está siendo insultado, mientras él está recibiendo las burlas, su enfoque en su mente era Dios. Era Dios. En medio del caos, en medio de su momento difícil, su enfoque era Dios. Y por eso es que él dice, en medio de esa burla, en medio del maltrato, por eso que él puede decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te engaña, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te rompe el corazón, el diablo lo que quiere es que tú te concentres en el problema. El diablo lo que quiere es que tú te concentres en el que te hizo daño. El diablo lo que quiere es que tú te concentres en lo que te hicieron, en lo mucho que te molestó, en lo mucho que te dolió. El plan del diablo es que tú no mires a Dios. El plan del diablo es que mientras alguien te ataca, mientras alguien te hace daño, que tú mantengas el enfoque en el dolor, en lo mucho que te duele. Cuando la realidad es, iglesia, la realidad es que cuando llega el dolor, cuando te hieren, en cada momento de angustia, cada momento que tú sufres, debe ser una señal para ti, para tú mirar a Dios. Cada momento que tú recibes un insulto, cada momento que tú recibes una injusticia, debe ser una señal. Escucha bien, porque el plan del diablo es que tú te enfoques en la persona que te hirió. Es que tú te enfoques en el dolor. Es que tú te enfoques en el mucho daño que te hicieron. Pero la verdad es, yo vengo a decirte, aprende en esos momentos, aprende a poner tu mirada en Dios. Aprende a mirar a Jesús. Aprende yo sé que duele, yo sé que es injusto, pero aprende a poner tu mirada en Jesús. El viernes yo te decía que mi oración es que tú pongas tu mirada en Jesús, porque es el único lugar que yo te puedo garantizar, es la única persona que yo te puedo garantizar que no te va a fallar, que no te va a defraudar. ¿Cuántos dicen amén? Y a Jesús lo trataron sin pena. Con Jesús no tuvieron misericordia. Sin embargo, Jesús sentía pena por ellos. En medio del insulto, Jesús sentía pena por ellos. Y por primera vez
en el ministerio de Jesús. Por primera vez en su vida en la tierra, por primera vez Jesús le pide al Padre: perdona a estos hombres. Por primera vez Jesús le ora al Padre, le dice: perdona a estos pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, durante su ministerio en la tierra, Jesús siempre, él mismo perdonaba pecados. ¿Cuántas veces Jesús no dijo: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más? Pero esta vez era diferente. Esta vez Jesús no dijo: perdono tus pecados. Esta vez Jesús clamó al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús hizo esto? Si en cierta ocasión cuando Jesús perdonó el pecado de un paralítico, habían unos fariseos que lo escucharon y se escandalizaron. Y los fariseos dijeron: este hombre es un blasfema, este hombre, solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a perdonar pecado cuando solamente Dios puede perdonar pecado? Y ellos, sin saber que Jesús era Dios, estaban confesando confesando el poder que Jesús tenía como Dios de perdonar pecados. Ahora, ¿qué sucedió en la cruz? Lo que sucedió en la cruz, que Jesús en la cruz no estaba muriendo como Dios. Jesús en la cruz no estaba muriendo como Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede morir. En la cruz Jesús estaba muriendo como hombre. En la cruz Jesús estaba muriendo como uno de nosotros. En la cruz Jesús estaba pagando nuestro precio por nosotros. En la cruz Jesús no estaba muriendo como Dios. Y aún así, muriendo como hombre, sintiendo la decepción, sintiendo el rechazo, sintiendo la vergüenza, aún así Él quería que el único que puede perdonar pecado, perdonara los pecados de este hombre. Perdonaba los pecados de estos soldados, perdonaba el pecado de esta gente que lo maltrataba. Ese momento fue un momento tan impresionante, iglesia. Pedro lo mencionó en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Pedro lo menciona, Pedro dice: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Se parece a muchos de nosotros, ¿verdad? Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Se parece a la humanidad de este mundo. Escucha esto, iglesia. Si tú logras confiarle tu corazón a Dios, si tú logras llegar a un nivel en tu vida espiritual, en tu servicio a Dios, de confiarle tu corazón a Dios, tú puedes confiarle tu dolor a Dios. ¿Entendiste eso? Si tú logras confiarle tu corazón, tú puedes confiarle tu dolor a Dios. Si puedes confiar en Dios, que Dios te ama, si puedes confiar en Dios, que Dios te cuida, tú puedes confiar en Dios cuando te odian. Tú puedes confiar en Dios cuando te maltratan. No permitas, nunca permitas, iglesia. Y si tú sales de aquí con algo hoy, mi oración es que tú entiendas esto. No permitas que las ofensas se conviertan en murallas que te separan de Dios. Porque muchas veces permitimos que las ofensas se conviertan en murallas que nos separan de Dios. Nunca permitas que las ofensas, que la injusticia, que las heridas se conviertan en murallas. Mi oración es que las injusticias y las heridas se conviertan en puentes que te acerquen, que cuando te maltraten, eso se convierte en un puente que te acerca a Dios, que cuando tú recibas injusticia, que eso se convierta en un puente que te acerca a Dio, no en una muralla que te aleja de Dios.
Y el problema es que se nos hace más fácil hacer murallas que hacer puente con las injusticias que recibimos, con los maltratos que recibimos. Esto yo lo enseño en el seminario de los Timoteos. Los estudiantes de Timoteo, yo les enseño a ellos, nunca dejes que una excusa razonable te impida responder al llamado de Dios. Y a veces tenemos excusas razonables, a veces tenemos razón, a veces tenemos razón para estar enojados, a veces tenemos razón para sentirnos mal, a veces tenemos razón para encerrarnos a llorar, a veces tenemos razón para quejarnos del dolor. Pero yo vengo a decirte, nunca permitas que las ofensas se conviertan en una muralla que te separen de Dios. Porque como hijo de Dios tú necesitas estar conectado con Dios. La gente te va a defraudar. La gente te va a fallar. Pero cuando la gente te falle, que tu mirada esté puesta en Jesús. Que cuando la gente te haga daño, que tu mirada esté puesta en Jesús. Llénate, número 2, llénate del perdón. Llénate del perdón de Dios. Jesús estaba tan enfocado en el Padre. Su mente, su corazón estaba en el Padre. Por eso fue que Jesús pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero para ser honesto, si alguien te pone una corona de espinas, si alguien te deja desnudo frente a la gente, si alguien te golpea, si alguien comienza a hacerte pasar el ridículo, si alguien te clava las manos y los pies y te ponen en una cruz y vienen y te levantan en una cruz para que la gente se burlen de ti y la gente te escupa y la gente se mofen de tu desnudez, ¿cuál sería tu reacción? Te dije que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús no estaba en la cruz como Dios, estaba en la cruz como hombre. Jesús sintió las mismas emociones que tú hubieras sentido, fue las mismas emociones que Jesús sintió. Entonces, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción en la cruz desnudo, maltratado, la gente burlándose de ti? Y a veces tenemos raíces de amarguras porque alguien nos criticó, porque alguien nos miró mal. ¿Cuál sería tu reacción en ese cuadro de Jesús en la cruz? ¿También orarías? ¿También entenderías? ¿También tendrías misericordia? ¿También pedirías perdón por ellos? Para darte un ejemplo más realista, ¿cómo tú actúas en la carretera cuando alguien se te cruza en el medio? ¿Qué tú le dices? No te voy a preguntar qué tú le dices porque no quiero que peques en la casa de Dios. Yo estoy casi seguro que no es, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y a veces nosotros nos ponemos en situaciones donde no queremos tener misericordia, no tenemos el amor que Cristo depositó en nosotros, se nos olvida, es que como que se nos olvida que Jesús tenía opciones también. Alguien me dijo, sí, pero ese era Jesús, yo no soy Jesús. La verdad es que Jesús sentía las mismas emociones que nosotros sentimos. Jesús también sintió vergüenza, Jesús también sintió dolor, Jesús también se enfermó, Jesús también lloró, Jesús también sufrió. Las mismas emociones que tú sientes cuando alguien te hiere fueron las mismas emociones que Jesús sintió. Tú no puedes decirme a mí, no, pero ese es Jesús. Yo soy yo, Jesús, y se nos olvida que Jesús pudo en ese momento, Jesús tenía la autoridad para llamar 12 legiones de ángeles que estaban listos para rescatarlo. Se nos olvida eso. Si Jesús hubiera dicho, Gabriel, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Pero no, Él dijo, Padre, perdónalos. Jesús tenía opciones. Y eso me dice a mí que nosotros también tenemos opciones. No tenemos que vivir con raíces de amargura. No tenemos que vivir enojados. No tenemos que vivir nosotros sin misericordia, sin entender. No tenemos que vivir amargados.
De hecho, el verbo perdonar está en el presente. Gramáticamente está en el presente, que en el griego significa algo que sucede continuamente. Algo que sucede continuamente, algo que sigue repitiéndose y repitiéndose. Jesús no dijo, perdónalo solamente por ese momento. Mientras esos soldados lo escupían, mientras esos soldados lo golpeaban, mientras esos soldados se burlaban de él, él dijo, Padre, perdónalos, perdónalos, Padre, perdónalos. Cuando clavaron sus manos y sus pies, Padre, perdónalos. Cuando lo levantaron en la cruz, Padre, perdónalos. Mientras la gente pasaba y su cuerpo desnudo y él avergonzado, porque yo estoy seguro que Jesús estaba avergonzado. Y la gente riéndose y la gente burlándose, y él decía, Padre, perdónalos. El corazón de Jesús estaba lleno de perdón. Y nuestro corazón debe estar lleno de perdón. Si en algún momento Jesús tuvo razón y tuvo el derecho para él pararse y no perdonar, fue en ese momento. Si en algún momento él pudo haber dicho, esto está de más, aquí cruzaron la raya, hasta aquí llegamos. Si en algún momento él podía hacer eso, era en ese momento. Pero vemos que al que no necesitaba perdón, vemos al que no necesitaba pedir disculpas, lo vemos perdonando a los que no merecían perdón. Cuidado con las actitudes de los soldados que te atacan. Cuidado con juzgar a las personas que te hacen daño. Cuidado con señalar a los soldados romanos, porque nos gusta señalar a los soldados romanos. Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho eso. Cuidado con señalar a los fariseos. ¿A quiénes son que estaba perdonando Jesús? ¿Sabes qué? Te digo que tengas cuidado con señalar a los romanos y a los fariseos, porque no solamente Jesús estaba pidiendo perdón por los romanos y los fariseos, también estaba pidiendo perdón por tus pecados, por mis pecados, porque fueron nuestros pecados los que lo clavaron en la cruz. No fueron solamente los de los discípulos, no fueron solamente los de los romanos, no fueron solamente los de los fariseos, no fueron solo los discípulos los que le dieron la espalda. A diario nosotros también le damos la espalda a Jesús, a diario. A diario nosotros también desobedecemos a Jesús, a diario. Y le damos la espalda y pretendemos leer esta historia y señalar a los romanos. Y pretendemos leer esta historia y señalar a los discípulos, pero a diario nosotros hacemos eso. No solo fue Poncio Pilato quien cuando pudo haber hecho algo en defensa de Jesús, se lavó las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Hagan lo que ustedes quieran. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de defender el mensaje de Cristo? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de defender el evangelio y nos lavamos las manos? Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no voy a hablar de religión. Yo no me meto en eso, yo no voy a incomodar a nadie. Y somos rápidos para señalar a Poncio Pilato, y somos rápidos para señalar a los discípulos, y somos rápidos para señalar a los romanos. Cuando él dijo, Padre, perdónalos, también hablaba de ti. También hablaba de mí. Los que necesitan esta oración de perdón somos nosotros.
Los que necesitan esta oración de Padre, perdónalos, somos tú y yo en la iglesia del siglo XXI. Padre, perdona la iglesia del siglo XXI. Padre, perdónalos porque es que ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque es que están siendo entretenidos por el mundo. Padre, perdónalos porque ellos no entienden el fallo, no entienden la maldad, no entienden lo que están haciendo, no entienden el maltrato que me están haciendo. Padre, perdona a la iglesia del siglo XXI, Dios. Los que necesitan esa oración de Padre, perdónalo, somos nosotros. Todos los días, nosotros negamos a Dios. Todos los días le damos la espalda. Todos los días nosotros lo escupimos. Todos los días nos burlamos de Él. Y quizás hay alguien aquí pensando en alguien que te hizo daño. Y quizás tú estás ahí pensando en alguien que te maltrató, en alguien que te hirió, en alguien que te faltó el respeto. Quizás tú estás ahí pensando en alguien que te engañó. Quizás tú estás ahí pensando en alguien que ni siquiera se arrepiente de lo que te hizo. Y mientras tú estás pensando en esa persona que te hirió, Dios está diciendo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y si Jesús te perdonó, sin tú merecerlo, yo vengo a retarte en este día que tú te atrevas a perdonar. Yo vengo a retarte que tú te atrevas a perdonar. Cuando yo digo que te atrevas a perdonar, en realidad lo que estoy preguntando es que te atrevas a vivir libre de amargura. La tercera cosa que tenemos que aprender a hacer es a vivir libre de amargura. Hay gente que no solamente guardan el rencor, sino que se sienten como que tienen el derecho de guardar rencor. ¿Alguien entiende eso? Que no solamente tienen rencor, sino que sienten como que no, pero es que yo tengo la razón. Es que yo fui herido. Es que yo no hice nada. Es que yo no me merezco esto. Y yo no estoy, iglesia, tratando de minimizar el trauma de que cualquiera pueda tener aquí. Yo no estoy tratando de minimizar el dolor que tú hayas pasado. Yo no estoy tratando de minimizar la situación tuya. Cada cual tenemos unas situaciones. Hay situaciones que son más graves que otras. Yo no estoy tratando de minimizar. Yo he escuchado a gente que constantemente viene a donde mí y me dice: pastor, pero es que me hicieron tanto daño, pastor. Pastor, pero es que él o ella no se da cuenta del daño que me ha hecho, pastor. Y ¿sabes qué? Yo entiendo y yo sé que es cierto. Yo sé que no es justo. Yo sé que tú no te buscaste ese maltrato. Yo sé que tú no te merecías eso. Yo sé que duele. Yo sé que quedaste marcado. Yo sé que te hizo daño. El que te lastimó. Y Dios le está hablando a alguien este día hoy. El que te lastimó no tiene ni idea de cuánto daño te hicieron. Porque ¿sabes por qué? Porque ellos no son los que están lastimados. Tú eres el lastimado. Tú eres el que está en dolor. Tú eres el que no puede dormir. Tú eres el que llora. Tú eres el que sufre. Pero ¿sabes qué? Y alguien necesita escuchar esto. ¿Sabes qué? Eso fue lo mismo que le pasó a Jesús. Eso fue lo mismo que le pasó a Jesús. Aquí está siendo maltratado. Jesús dice: el maltratado aquí soy yo. El escupido aquí soy yo. El que está pasando la vergüenza aquí soy yo. Y ellos no tienen ni idea. Ellos ni se imaginan. Y dice: Padre, perdónalos.
El herido eres tú. El que llora eres tú. Pero Jesús mantuvo su mirada en Dios. Por eso mi consejo en este día es que tú quites tu mirada del que te hirió, de que tú quites tu mirada del dolor y que tú pongas tu mirada en Dios. Que tú pongas tu mirada en Jesús para que tú también puedas decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo porque ellos no se dan cuenta del daño que han hecho. Padre, perdónalos porque ellos no saben el daño que le están haciendo al mundo. Padre, perdónalos. Y yo no estoy diciendo que ellos son inocentes. Yo no estoy declarando aquí inocencia a nadie. La verdad es que la ignorancia no es inocencia. La ignorancia no es excusa ni para la policía. Si tú te paras un policía y tú dices: yo no sabía, como quiera te van a dar el ticket. La ignorancia no es una excusa para la policía ni tampoco para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos sí sabían que estaban crucificando a un judío, pero ellos no sabían a quién estaban crucificando. ¿Alguien entiende eso? Piénsalo, los soldados romanos simplemente estaban haciendo su trabajo. Estaban siguiendo una orden, estaban siguiendo su rutina de trabajo. Ellos estaban haciendo su labor. Miramos a Pilato y Pilato simplemente, la decisión que tomó Pilato, la tomó simplemente porque quería calmar al pueblo. Y en su mente dijo: si yo logro calmar al pueblo, todo se arregla. Los judíos, en su mente ellos pensaban que estaban defendiendo a Dios. En su mente ellos pensaban: sabrá Dios cuántas otras personas se habían levantado declarando que eran el Mesías y también lo crucificaron. Y cuando el verdadero Mesías llega, también lo crucifican, tratando de proteger su profecía y tratando de proteger a Dios. ¿Por qué digo esto? Yo necesito que tú entiendas que yo entiendo tu dolor. Yo me he sentado con mucha gente y yo entiendo el dolor, yo entiendo el trauma. Y quiero que sepas que Dios también entiende tu trauma, Dios también entiende tu dolor, Dios también entiende tu enojo, Dios también entiende de dónde salió esa raíz de amargura. Pero yo necesito que tú entiendas en este día que cuando alguien te lastima, cuando alguien te marca, cuando alguien te hace daño, las únicas dos personas que entienden cuán grave tú has sido lastimado, las únicas personas que entienden eres tú y Dios. Jesús entendió eso. Jesús entendió que el único que entendía lo que estaba sucediendo en el Calvario era Él y el Padre. Jesús sabía que los demás no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Padre, perdónalos. Lo que Jesús hizo por la gente que lo lastimó, lo que Jesús hizo por la gente que le hizo daño, ¿sabes qué? Jesús quiere que lo hagamos por la gente que nos hace daño a nosotros. ¿Escuchaste eso, iglesia? Lo que Jesús hizo por la gente que le hizo daño a Él, Jesús quiere que tú lo hagas con la persona que te hizo daño a ti. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Hay una diferencia entre las cosas que tú quieres hacer antes de morirte, y las cosas que tú tienes que hacer antes de morirte. Si algo que tú quieres y debes hacer es encontrar el perdón de los pecados en tu vida. Si algo que tú quieres alcanzar, algo que tú quieres, debe ser recibir el perdón. ¿Cuántos reciben el perdón de Dios?
pero algo que tú tienes que hacer. Y te dije ahorita que esto puede marcar la diferencia entre salvación o perdición. Si algo que tú tienes que hacer, antes de morirte, algo que tú tienes que tener en tu bucket list, que tú tienes que hacer, es perdonar. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, no solo fue para que nosotros podamos ser perdonados, sino que Jesús lo dijo para que nosotros podamos perdonar. Dios nos perdona a nosotros. Dios te perdona a ti, Dios te perdonó. Dios te perdona todos los días. Todos los días mientras le das la espalda. Dios te perdona todos los días mientras te burlas de Él. Dios te perdona todos los días mientras tú lo decepcionas. Dios te perdona. ¿Sabes por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Y ahora Él espera que nosotros perdonemos a los demás. Porque Él vive en nosotros. Y si tú pretendes vivir en Jesús, y si tú pretendes vivir como Jesús, y si tú pretendes vivir para Jesús, y tú pretendes llamarte creyente y seguidor de Jesucristo, tú tienes que perdonar como Jesús. Tenemos que perdonar como Jesús. Porque si Jesús no te guarda rencor a ti, y hoy eres salvo, y hoy disfruta de la misericordia y el amor de Jesús, y Jesús no te guarda rencor a ti, porque Jesús no te guarda rencor, entonces nadie aquí tiene el derecho de guardar una raíz de amargura. Nadie, ninguno de nosotros que hemos recibido el perdón de Jesús tenemos licencia para guardar rencor. Ninguno de nosotros que hemos recibido la salvación y la vida eterna tenemos el derecho de guardar rencor. ¿Cuántos entienden eso? Un creyente perdonado, un creyente verdaderamente perdonado, es un creyente que sabe perdonar. ¿Qué tal si estamos de pie?